Ongi etorri, herri erratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio de la Sociedad de Estudios Vascos, de Eusko y Cascuntza. Durante las últimas semanas, durante los últimos días, y seguramente mirando a futuro, la actualidad se puede llamar Europa, Unión Europea, ampliación, Constitución. De todo ello queremos hablar desde esta puerta, esta ventana radiofónica de Eusko y Cascuntza. Y lo vamos a hacer con tres especialistas en la materia, tres amigos de Eusko y Cascuntza, profesores, universitarios, en definitiva, conocedores del derecho constitucional, de la ampliación europea y de esa futura Constitución Europea que se está redactando. Saludamos ya sin más dilación, por lo tanto, a nuestros tres invitados de hoy, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Buruz Jauregui, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Juan Ignacio Guartemendía, profesor titular también de Derecho Constitucional en la UPV, EHU, eskerrik asko, ongi etorri. Y José Ramón Bengoechea, ex letrado, en este caso, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, profesor titular de Filosofía del Derecho, ongi etorri eta eskerrik asko. Bueno, poco a poco iremos concretando, imagino yo, el término, pero como el leitmotiv de este coloquio, de este encuentro, es el de la Constitución Europea, no sé que es muy difícil la pregunta o difícil de resumir y contestarla, pero ¿qué es esto de la Constitución Europea? En el mismo orden que os he saludado, Buruz Jauregui, cuando decimos Constitución Europea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de un producto, valga la expresión, un texto jurídico que, si todo sale bien, va a recibir el nombre de Constitución Europea y, sin embargo, no va a ser exactamente una constitución al igual que las demás constituciones de los estados nacionales, ¿no? Entonces es un texto híbrido, es un texto intermedio entre un tratado internacional clásico y una constitución europea, una constitución estatal clásica también, ¿no? Es decir, que hasta ahora la Unión Europea se ha ido construyendo a base de tratados internacionales, a través de conferencias intergubernamentales, y estos tratados internacionales pues regulaban un poco pues toda la vida y la actividad de la Unión Europea. En este último caso, en este último cambio que se va a producir, si todo sale bien, pues se decidió en su momento, concretamente en la declaración de la ECE en el año 2001, se decidió que en lugar de realizar la última reforma de la Unión Europea, de las instituciones de la Unión Europea, a través de un tratado internacional, se realizase a través de un texto más fijo, un texto más estable, un texto más solemne incluso, y ese texto, pues a lo largo de las discusiones, ha desembocado en lo que se ha dado en llamar una Constitución Europea. Es una Constitución en el sentido de que su lenguaje, su contenido, su tratamiento, etcétera, es muy parecido al de las constituciones estatales, pero sin embargo es una constitución un tanto especial porque para que esa constitución tenga que ser aprobada necesitará el acuerdo y la ratificación de todos y cada uno de los estados miembros, actualmente 25, que componen 25 desde ayer, o desde el sábado, perdón, que componen la Unión Europea. Por lo tanto, hablamos de para empezar, Juan Ignacio, un documento inédito e histórico a la vez. Sí, yo creo que sí. Yo lo que destacaría es que hablar de Constitución significa hablar del derecho superior, de la norma superior de un ordenamiento jurídico, ¿no? Y la Unión Europea, que existe ya, tiene una serie de competencias para actuar en determinadas materias y lo que va a acontecer ahora es que se va a formalizar como norma superior a un texto normativo, ¿no? La definición clásica de constitución, si se puede decir en pocas palabras, es pues, aquel texto normativo que organiza y limita el poder político y reconoce los derechos, ¿no? Limita el poder para reconocer derechos, ¿no? Esa sería la definición, yo creo que más simple y más adecuada, si tiene que ser simple, ¿no? Entonces, lo que va a hacer ahora la Unión Europea, o creemos que va a hacer, es dotarse de ese texto normativo que organiza, limita, sistematiza el poder reconociendo derechos, ¿no? Se suele decir, y es verdad, que también existía con anterioridad una constitución en sentido material en la Unión Europea, ¿no? Serían los tratados
existentes, ¿no? Los tratados constitutivos, el de Ámsterdam, el de Niza, el de Maastricht, pero ahora lo que se hace es formalizar como un todo esa organización del poder político y ese reconocimiento y garantía de los derechos. Bueno, evidentemente, el realizar esta Constitución, José Ramón, no es nada fácil, imagino yo. Ningún Estado miembro querrá perder pues ningún tipo de parcela de poder que pueda tener con respecto a su Constitución ya establecida o con su reglamentación jurídica vigente, etcétera. ¿Cómo se puede articular esto? ¿Cuánto proceso lleva de cocina, en definitiva? ¿Cuánto tiempo llevan estos Estados trabajándolo y qué futuro tiene? ¿Qué meses le quedan para ver a la luz? Yo igual complementaría la intervención de mis compañeros resaltando precisamente este concepto que acabas de mencionar tú, que es el de proceso, ¿no? Porque podemos ver lo que está ocurriendo en Europa primero como el resultado que lleva un texto escrito al que se le puede llamar constitución o tratado constitucional, o se puede discutir sobre su naturaleza verdadera, pero también se puede adoptar un enfoque más dinámico y ver el proceso que lleva a este tipo de texto escrito, ¿no? Y entonces sí que se puede hablar quizá de un proceso constituyente, un proceso complejo, largo, evolutivo, que nos lleva en este estadio de evolución de la integración europea a este documento concreto que pueda adoptarse o no, según se vea, y que en cierto modo va produciendo distintos textos o distintos documentos a lo largo del tiempo, y en este caso produce esta propuesta de tratado constitucional, pero ahí quizá lo interesante es ver cómo se ha llegado a ese documento, ¿no? ¿Y cómo se llega a ese documento? ¿Cuál es el Gurus proceso? lo ha mencionado en la cumbre de Laeken Ujú. en diciembre del 2001. Los jefes de gobierno y algún jefe de Estado europeo acordaron dar un mandato con 4 preguntas muy concretas para crear una convención donde estarían representados miembros del Parlamento Europeo, miembros de los parlamentos de los Estados miembros, representantes de los gobiernos y representantes de la Comisión, y también los que iban a ser nuevos Estados miembros a través de sus gobiernos y parlamentos también, ¿no? Y después con algunos observadores por parte del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones, ¿no? Entonces eso crearía una especie de asamblaje, una convención, ¿no? Quizá comparable en los procesos constituyentes americanos, ¿no? Que llevaría a, o que debería abordar las 4 preguntas que se le formularon concretamente, sobre todo el estatus de la Unión, el estatus de la Carta de Derechos Fundamentales que se acaba de aprobar por un proceso similar, ¿no? Y la composición de la Comisión y la toma de decisiones en el Consejo, ¿no? Entonces, sobre estas cuestiones debería aportar unas resoluciones. Lo que ocurrió es que esta convención, quizá por la forma casi de estilo presidio con la que fue liderada, pues se pensó que se le había, quizá, que tenía una oportunidad de producir algo más que una mera respuesta a estas 4 encomiendas, y produjo una propuesta de constitución en un proceso constituyente que tuvo sus más y sus menos, y que quizá no fuera llevado adelante con todo el afán participativo que hubiera sido deseable. Pero el caso es que en un momento determinado aprueban un proyecto, una propuesta de tratado constitucional que le someten esta vez sí también al Consejo Europeo, reunido bajo la presidencia griega, para que den más o menos un aprobado, un pistoletazo de salida a la discusión ya formal, en forma del derecho internacional clásico, que se produce en la conferencia intergubernamental, que es la que procede a la revisión de los tratados, ¿no? Entonces, lo interesante es este proceso, es un proceso largo que habría que estudiar a fondo, ¿no? Sí. Yo creo que la Constitución, el texto de la Constitución, que es todavía proyecto, veremos si se aprueba, esperemos que sí, se apruebe este año, aporta 2 novedades muy importantes con respecto a situaciones anteriores. Primero, aporta novedades en cuanto a la forma en que se ha redactado este texto, y aporta novedades también en cuanto a su contenido, ¿no? En cuanto a la forma, como ya he dicho antes, pues hasta ahora todas las modificaciones de los tratados de la Unión Europea se hacían a través de conferencias intergubernamentales, entre los representantes de los diversos gobiernos. Se hacía un poco, digamos, valga la expresión, no es muy correcta, pero un poco de forma secreta, de tapadillo, sin que la gente se enterase demasiado bien de las cosas que ocurrían, ¿no? Entonces estas conferencias intergubernamentales pues ya estaban un poco, eran ya una fórmula un poco gastada porque la gente, sobre todo los ciudadanos europeos,
pues pedían y siguen pidiendo pues más luz y taquígrafos y que las cosas se discutan de otra forma, ¿no? Y por eso ahí se adoptó, y yo creo que con buen criterio, ya se había adoptado antes para aprobar la tabla de derechos fundamentales en el año 2000, se había aprobado este sistema, pues en lugar de una conferencia gubernamental se adoptó el sistema que habéis oído José Ramón Bengoechea de convención. Es decir, la discusión sería una discusión mucho más abierta, intervendrían actores, muchos más actores de los que son los actores normales de una conferencia intergubernamental, aunque no fue toda la abierta que algunos hubiésemos querido y que mucha gente hubiese querido, ¿no? Por ejemplo, pues el foro social, la sociedad civil, pues participó, pues realmente no todo lo que debía participar, y luego pues algunas instituciones, o aunque no instituciones en sentido técnico, pero organismos de la Unión Europea como el Comité de las Regiones, etcétera, pues tampoco tuvieron demasiada posibilidad o demasiada capacidad para poder decidir y de establecer sus criterios al respecto. Pero bueno, es una novedad que por lo tanto que ya la discusión se llevase no a través de, digamos, Y del tapadillo que mencionabas sí, antes, sí, para entendernos. de método diplomático a través de sedes de embajadas, etcétera, sino que se hizo de forma un poco más abierta. Y luego el segundo gran resultado es el contenido, ¿no? El contenido, es decir, que la declaración de Lekin, como bien ha dicho José Ramón, pues planteaba cuatro grandes cosas. En el fondo, yo no sé si porque Giscard d'Estaing tomó la batuta presidiendo la convención o por qué, lo cierto es que al final ahí se ha discutido de casi todo. Se ha discutido de casi todo y al final ha resultado un texto pues mucho más cercano, dejando al margen aspectos estrictamente de técnica jurídica, mucho más cercano a una constitución que a un tratado internacional. Y en ese sentido esto le da, si la Constitución se aprueba, que esperemos que se apruebe a lo largo de este año, pues esto le da una especie es un salto cualitativo realmente extraordinario con respecto a épocas anteriores. Tú antes, Guruz, mencionabas lo de la reciente ampliación del 1 de mayo, de 15 a 25, con esos países, los leo: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, pero es que Europa puede y se supone que va a seguir ampliándose con Bulgaria, Rumanía, Turquía, etcétera. Es decir, esta Constitución viene redactada por varios países, con esta reciente ampliación, todavía se va a seguir ampliando la Unión Europea. Ese papel en el tiempo de que se va a ir ampliando la Unión Europea con esta Constitución, ¿cómo casa? ¿Cómo se une? ¿Cómo se conjuga? No sé, bueno, yo creo que sí, creo que está previsto que Bulgaria y Rumanía entren en el año 97, 2007. perdón, 2007, y que Croacia y algún otro país también van a empezar, y la Turquía también está ahí. Pero bueno, yo creo que sí, se puede producir la ampliación, será después una ampliación o una especie de tratado entre la Unión Europea y el país que vaya a entrar, ¿no? Quiero decir, esa Constitución que se redacta ahora, que se está redactando y que puede ser aprobada en el 2004, tiene ese carácter aglutinador de que en el tiempo venidero futuras potencias o estados ya consolidados No sería la acatan. no sería ¿Cómo a ella? no sería uno de sus funciona? mayores problemas, porque en definitiva las grandes ampliaciones yo creo que con esta última yo creo que ya se han hecho. Me faltaría en todo caso Turquía, que es un país muy importante desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista Religioso también. religioso y de población. Pero aparte de eso, yo creo que los demás países son países relativamente pequeños. La antigua Yugoslavia, pues ahora hay que ver para cuándo entra. Se hablaba de la posibilidad de que Ucrania, Bielorrusia, etcétera, pero bueno, yo creo que esto queda para más tarde. Yo creo que de momento, por lo menos, la gran ampliación ya está hecha, insisto, a salvo de estos dos países, de Bulgaria y Rumanía, y a salvo pues esto de algunos países de la antigua Yugoslavia, tipo Croacia, etcétera. Macedonia también, etcétera. Pero yo creo que en ese sentido no sería uno de los mayores problemas. Más bien habría que ver si el texto constitucional, tal como ha sido redactado en este momento, hasta qué punto realmente va a recoger las aspiraciones o los aspectos o los problemas de los que ya son, de los 25 que ya son en este momento, ¿no? Y lo recoge porque imagino que para tener algo en común, pues todos habrán tenido que ceder en algo, digo yo. Si no, el acuerdo es imposible. De todas maneras, en la convención ha habido participación también de los estados, de los futuros estados, e incluso los que no han entrado en esta reciente adhesión, sino de los futuros estados han tenido sus representantes gubernamentales y parlamentarios también en los debates de la convención. Es cierto que los debates de la convención se han limitado al estatus de una propuesta elevada luego a la conferencia intergubernamental, pero sí que han tenido una oportunidad de participar en los debates. De todas formas, yo creo que la gran cuestión es cuáles son las condiciones para admitir a un nuevo Estado miembro en lo que será el Club de Europa, ¿no? Una serie de cuestiones relativas
a sus condiciones políticas y económicas, ¿no? Eso está decidido de alguna forma, está acordado o pactado desde hace bastante tiempo. Se han establecido una serie de criterios pétricos sobre todo las condiciones que debe cumplir un régimen desde el punto de vista de respeto de los derechos fundamentales, democracia y condiciones económicas. Entonces, es un análisis de las condiciones en esos Estados miembros la que lleva también a una posibilidad de saber cuáles son. Vamos, que aquellos que a futuro vayan a integrarse tienen que tener ese label social, político, económico, ¿no? Que está recogido en la Constitución. Pero eso siempre ha sido así, ¿eh? Es decir, que incluso desde que Europa se constituyó con los primeros 6 estados, ya se establecieron una serie de condiciones que fundamentalmente se pueden reducir a dos: economía de mercado, economía libre de mercado y sistema democrático. Y por eso se ha ido estableciendo con carácter general a todos los países. Por lo tanto, esto está bastante asentado, al menos formalmente. Por retomar eso de que para que se construya esta Constitución, todos han tenido que ceder en algo el cambio político que se ha producido en España, es decir, por poco a poco yendo aproximándonos de un partido popular a un partido socialista, ¿en qué modificar que esta Constitución y su redacción puedan avanzar? Es decir, la postura que mantenía, pues principalmente junto con Polonia, hasta hace bien poco José María Aznar, y la que pueda mantener ahora José Luis Rodríguez Zapatero, ¿en qué difieren? ¿Cuál es ese cambio para entenderlo? Hombre, yo creo que es bueno, lo que más destaca es un poco la posición ante el poder del Consejo, ¿no? La doble mayoría que el gobierno de Aznar quería que se aprobara lo aprobado en Niza, lo establecido en Niza, y en cambio pues Francia y Alemania no estaban dispuestos. Y parece que el gobierno de Zapatero sí está dispuesto a negociar por lo menos o a reabrir el pastel, si se me permite la expresión de Niza, con lo cual el problema del reparto de poder en el Consejo Europeo podría solucionarse, o parece que puede solucionarse, aunque también él dice que bueno, cederá si España tiene más poder. Entonces eso no sé cómo se entiende, pero parece que tiene una, no sé si incongruente, pero muy político, ¿no? Y yo creo que se trata de, por lo menos hay una voluntad. Por simplificar, no sé si vulgarizar incluso, es el reparto de asientos en las mesas decisorias. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Esa es otra cosa. Esa es la cuestión. Hombre, yo creo que aparte del reparto de asientos, yo creo que, me parece a mí, claro, Zapatero todavía es virgen y no sabemos cómo va a desenvolverse, ¿no? Es virgen políticamente hablando, sí, nos entendemos. Pero bueno, no sabemos cómo se va a desenvolver en el futuro, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ha habido un cambio de mentalidad, o un cambio de actitud más que de mentalidad, ¿no? Aznar era muy celoso del poder o de la presencia de España en la Unión Europea. Zapatero se muestra como más flexible. Evidentemente Zapatero, pues evidentemente, me imagino que tendrá que defender también los intereses propios del Estado español, y en este sentido los intereses son estos, es decir, es el reparto de sillas, ¿no? El reparto de poderes en los diversas instituciones, fundamentalmente en el Consejo Europeo, Consejo de Ministros y luego también incluso en el Parlamento Europeo. Bueno, pues en principio parece que hay un cambio de actitud, ¿no? Porque tanto Aznar como Leszek Miller, que era el primer ministro polaco, que por cierto dimitió ayer ya, que estaba anunciado ya que iba a dimitir, dimitió ayer, el 12 de mayo, pues lo cierto es que pues mantiene una posición como demasiado cerrada, demasiado cerrada desde la perspectiva de los demás países europeos. Parece que la actual Polonia y el gobierno actual español parece que van a mantener una posición más flexible. Esto no quiere decir, no seamos sinceros, esto no quiere decir que aquí va a haber, valga la expresión, va a haber puñaladas traperas por la espalda a acentos de yo consigo esto, yo consigo aquello, ¿no? Pero bueno, parece que en principio las perspectivas son más optimistas o menos pesimistas de lo que eran hace un par de meses. Juan Ignacio. Sí, yo quería decir, antes has mencionado, parece que para firmar una Constitución Europea o formalizar la Constitución ahora, que todos tienen que hacer algo, ¿no? Yo creo que es la clave y la madre del cordero, ¿no? Dicho de una forma simple, es que todo el mundo tiene que ceder algo para construir algo en común. Es decir, tengo que ceder poder o atribuciones o competencias para que esas sean manejadas desde allí. Yo creo que es una fórmula muy... Y a mí, creo que si dijéramos, bueno, ¿y en qué consiste la Constitución? ¿En qué se ha avanzado? ¿O en qué han tenido que ceder, no? Pues se puede hablar de muchas cosas, pero yo destacaría dos, ¿no? Me llama mucho la atención dos. Muchas veces ha dicho que esta Constitución, bueno, tiene cambios en la forma y en el contenido. Y el contenido, y lo que han tenido que ceder es en los derechos, ¿no? Yo creo que había una carta de Niza, aprobada en el año 2000, que estaba
la Declaración de Derechos de la Unión Europea, pero que no tenía fuerza jurídica vinculante, ¿no? No podía ir a ningún tribunal a decir, oiga, en el artículo tal se me reconoce esto y este poder público, esta institución me lo ha violado, pues reconozca hacerme. Pues no podía decir porque no tenía fuerza jurídica vinculante. Tenía efectos jurídicos si algún tribunal, como Softlaw y tal, pues podía tenerlo en cuenta, ¿no? El Tribunal Constitucional, bueno, el Tribunal Constitucional también lo mencionó, me parece que un par de veces, pero no tenía fuerza jurídica vinculante, ¿no? Entonces, ahora, lo que hace la Constitución, coge esa carta y con pequeñas modificaciones, algunas nominales, y alguna modificación del artículo 51 y 52, lo que hace es constitucionalista. Es decir, si la Constitución Europea tiene 4 partes, la primera es las normas generales, las normas constitucionales de funcionamiento, la segunda parte es la Carta de Derechos tal cual estaba, prácticamente, estaba en el artículo 51 y 52. Eso significa que ahora tiene fuerza jurídica vinculante, ¿no? Es decir, que tú vas a poder ir a las jurisdicciones que corresponden a pedir protección, que se cumpla lo que dice esa carta. Pero no es ninguna norma cualquiera, es la norma suprema. Cualquier otra norma que contradiga lo que se dice en esa carta no va a valer. Hablando de derechos, bueno, yo que vivo en San Sebastián y he nacido aquí, soy vasco, soy español, soy europeo. ¿A qué legalidad me atengo? Es decir, por los derechos que tiene la comunidad autónoma vasca en su caso, o el Estado en el suyo, o Europa en el suyo, ¿dónde estoy funcionando? ¿A quién miro? ¿Qué hago? Pues yo creo que esto está bastante ordenado con criterios de reparto de las competencias, ¿no? Al fin y al cabo, en la Constitución se produce, en la Constitución Europea, en todas las constituciones se produce una especie de carta de derechos, un reconocimiento de las instituciones donde están representados los ciudadanos y por otra parte hay un reparto de las competencias, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen un carácter compuesto o federal o semifederal. La Constitución Europea en ese sentido es similar, produce un reparto de las competencias. Hay una serie de materias que se deciden conjuntamente por los distintos Estados miembros reunidos en el seno del Consejo y en el Parlamento, ya que ahora el Parlamento y el Consejo se convierten con esta propuesta en el legislador ordinario y no solamente el Consejo como antes con mayor protagonismo del Parlamento. No, ahora son los dos colegisladores, es un paso muy importante a favor de la democracia representativa y existe otra serie de competencias que ejercen en exclusiva los Estados y luego dentro del Estado también según su reparto interior de las competencias y existe una serie de competencias que se pueden ejercer conjuntamente. Yo creo que gran parte del debate interesante en el salto de una materia a otra es aquellas decisiones que se van a decidir como competencia de la Unión se van a decidir mediante un proceso. Ese proceso implica a dos agentes principales, el Parlamento y el Consejo. Bueno, entonces, las grandes cuestiones son, bueno, cómo se representa ese Parlamento, cuántos representantes hay, y por otra parte, cómo se pesa en ese Consejo, cómo se van a adoptar esas decisiones. Está claro que si se van a adoptar por unanimidad, los Estados miembros que tienen representación en el Consejo a través de sus gobiernos, de sus ministros representantes, mantienen un poder absoluto, ya que si hay una regla de unanimidad no se aprueba nada sin su consentimiento. Eso les da un poder máximo. José Ramón, pero preguntaba yo esto de las multiidentidades por aquello de que los Estados miembros, no sé si al ir a un ente supraestatal, se han acordado de lo subestatal. Y aquí ya pongo el caso vasco, el caso foral navarro, los derechos históricos. Iba a llegar ahí precisamente. Pues hay una serie de cuestiones que se adoptan por unanimidad y otras por mayoría. Bien, pues en las que se adoptan por mayoría, la gran cuestión y el gran salto de Niza a la actual propuesta es, bueno, ¿cómo se deciden esas mayorías? Se deciden por mayoría simple, mayoría especial, mayoría de voces más mayoría de población. ¿Qué porcentaje de población tiene que estar representado para considerar que se ha adoptado una decisión que vincule a los que no están de acuerdo? Y al final es cómo se vincula a los que no están de acuerdo. Y ese es el gran salto en el que sí se puede decir que un Estado haya cedido soberanía, porque se puede adoptar una decisión contra la voluntad de ese Estado cuando se queda en minoría. Y el gran problema que había para algunos en el paso de Niza a este tratado era que la posibilidad de bloqueo
era más difícil con la nueva Constitución que con Niza. Claro, esto nos da, bueno, y aquellas entidades que no tienen un Estado propio, que son, por ejemplo, el fenómeno regional en Europa, ¿qué pueden hacer para participar en este proceso? Esa es una pregunta muy importante y yo creo que hay que dedicarle también bastante atención y bastante debate. ¿Qué posibilidades tienen? Bueno, vamos a ver, habría que quitar, sobre todo cara al oyente, habría que quitarse una idea quizás falsa de que aprobada la Constitución Europea desaparecen las constituciones estatales. Eso no es cierto, es decir, que las constituciones estatales van a permanecer, como van a permanecer también en nuestro caso los estatutos de autonomía. Como ha dicho bien José Ramón Bengoechea antes, pues haber un reparto de competencias. Habrá cuestiones que serán, yo, ciudadano vasco, español, europeo, etcétera, en algunas materias estaré regido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en otras materias estaré regido por la Constitución española y en otras materias por la Constitución europea, ¿no? Lo que ocurre es que hay un tema, siguiendo el hilo de lo que ha dicho Bengoechea antes, hay un tema y es que en esta Constitución Europea yo creo que uno de los puntos más, en mi opinión, no sé mis contertulios que dirán, pero uno de los puntos más flojos o que menos en los que menos se ha avanzado es que no queda bien determinada o todo lo determinado que fuera necesaria el reparto de competencia sí entre el Estado y la Constitución Europea, pero no entre la Constitución Europea y las regiones, o el tercer nivel, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a pesar de que hubo varios intentos como el informe Lamassoure, etcétera, etcétera, para que las regiones tuviesen una entidad constitutiva mucho más clara, yo creo que esto es uno de los puntos, en mi opinión, uno de los puntos más flojos y que menos se ha desarrollado en el texto constitucional. Pero bueno, en este sentido habrá que ir avanzando. Se ha hecho algo, reconociendo al Comité de las Regiones competencia para intervenir en ciertos procesos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero yo creo que en mi opinión se ha avanzado muy poco con respecto a lo que se pretendía por parte de las nacionalidades de las regiones, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo quería decir una cosa, no es un problema nominal de expresiones y textos, ¿no? Antes he dicho que yo creo que no hay ningún experto, especialista o persona que haya estudiado la materia que diga que Europa ya no tenía ya una constitución, ¿no? Yo creo que la Unión Europea tenía ya una constitución, lo que decimos nosotros en derecho constitucional en el sentido material, ¿no? Tenía normas que funcionaban como normas supremas, ¿no? El Tratado de Maastricht, los tratados constitutivos. Lo que ocurre ahora es que bueno, aparte que hay cambios de contenido, se formaliza ese nombre, se llama Constitución Europea, que es tratado, que lo tengo aquí, tratado por el que se instituye una Constitución Europea, un tratado internacional, ¿no? Pero bueno, entonces, se llama Constitución Europea. Y llamarle a un texto normativo Constitución, para mí, creo que por lo menos es muy importante, ¿no? Si es una norma jurídica, significa que es el derecho superior. Es decir, que funciona como parámetro, como metro, medida de validez del resto. Es decir, si una norma contradice esa norma superior, no vale. No tendrá efecto. Prevalece siempre esa. Prevalece esa en su ámbito de competencia, ¿no? Los estados tienen ámbitos de competencia en los que no entra este texto. Por eso hay una parte. Entonces, yo creo que sí es muy importante, si hasta ahora, de alguna forma, las constituciones de los estados eran las que permitían que existieran unos tratados, en España a través del artículo 93, permitían que se firmaran esos tratados, permitían que hubiera habido o haya habido cesión de competencias, eran los estados los que dentro de su orden constitucional permitían que hubiera normas superiores en el ámbito competencial de la Unión Europea. Ahora, si se aprueba esa constitución, de alguna forma se pone por encima de las constituciones yo creo que sí, encima de las constituciones de los Estados miembros, ¿no? Y eso no solo va a alterar las relaciones, estoy casi convencido que no sabría poder concretarlo en hechos todavía, ¿no? No solo va a alterar las relaciones evidentemente entre los Estados y la Unión Europea, sino que yo creo que va a alterar las relaciones internas de los Estados, sobre todo los Estados descentralizados, donde hay un reparto de poder, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿eh? Porque la Unión Europea tiene cantidad de competencias de carácter transversal, que se suele decir, ¿no? Que aunque son competencias suyas, pues tocan o se imbrican en las competencias propiamente estatales, y esas competencias estatales no se pueden ejercer de forma contraria al derecho de la Unión Europea. Es decir, es como si aprobar la Constitución Europea poco a poco fuera sojuzgando las constituciones de los Estados miembros. Vamos, yo creo que sí, que ese. Y de hecho, los miedos que puede haber, los retrasos, hoy, antes de entrar aquí, José Ramón y yo, pues,
bromeábamos, una cosa es aprobar, ¿no? Los altos representantes van a dar el visto bueno a la Constitución, pues no sabemos si va a ser en mayo, en junio, en julio o antes de ir para las elecciones al Parlamento, pero lo que bromeábamos es diciendo que una cosa es que la aprueben los altos representantes y otra cuando va a ser ratificada por cada Estado miembro, sea por referéndum o no, ¿no? Entonces decíamos, como para entrar en vigor tiene que estar ratificado por los 25 Estados, pues si no hay alguno que no quiere nombrar, que hasta el 2009 no lo ratifica, ¿no? Y entonces no entra en vigor. Lo tendremos aprobado ahí, pero no tendrá efectos jurídicos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque existe ese miedo a que el concepto de Estado-Nación ya, y eso tenemos aquí un experto a nivel mundial, se va a relativizar muchísimo. Volviendo a retomar yo la visión vasca, Euskal Junta, que se ocupa y preocupa de muchos temas, también lo hace en este caso, entre otras muchas cosas, durante este curso, por ejemplo, hablando de derechos históricos, de presencia vasca, en Oxford se encuentra un amigo de la casa también, a través de Euskal Junta se encuentra allí Xavier Barrena. Recientemente, además, editaban un libro con un prólogo de Miguel Herrero de Miñón, Euskal Junta, San Ignacio, que presenta, o Gurut, José Ramón, de cara a esta Constitución Europea, de cara a los derechos históricos, comentarnos, en definitiva. Bueno, no, nosotros, yo tenía que me iba a hacer como otra cosa antes, sobre Xavier Barrena, que creo que... No, pero sobre la Constitución Europea, bueno, pues fue, que escucha, me llamó a Gurut Jauregui, a ver si quería organizar un curso sobre la Constitución Europea. ¿Qué se habla tú? Porque... No, bueno, yo quiero decir que antes de nada quería decir que ya Euskal Eskuntza presentó un proyecto de constitución, que yo creo que en el cual tuvo una gran importancia la labor de José Ramón Bengoechea, que fundamentalmente redactó un texto dentro de este foro social al cual se le dio vida para poder participar en el proyecto de constitución. Pues yo creo que Euskal Eskuntza, a través de José Ramón Bengoechea, presentó un texto de constitución, un proyecto de texto de constitución, ¿no? De lo cual él podría hablar mucho más que nosotros. Pero aparte de ese proyecto, lo cierto es que además, desde el punto de vista académico, nosotros Euskal Eskuntza consideró muy importante que se iniciase algún tipo de curso que se encargase de analizar y de estudiar precisamente el texto de la Constitución Europea y en definitiva todo el derecho europeo, ¿no? Y en este sentido nos encargó a varios profesores, concretamente a Juan Ignacio Bartolomé y a mí, nos encargó la posibilidad de organizar un curso online, un curso por internet sobre la Constitución Europea. Este curso acabamos de ponerlo en marcha, recibe el nombre de CISTE, que es Curso Interactivo Superior sobre la Constitución Europea. Es un curso, como su propio nombre dice, interactivo, por lo tanto online. Es un curso que se realiza por internet y creemos que es un curso muy oportuno en este momento. Muy oportuno porque es que en definitiva, por todas las circunstancias que acabamos de decir, ¿no? Primero, 10 nuevos Estados miembros que se han integrado en la Unión Europea. Por otra parte, estamos ahora en el proceso de próximas elecciones al Parlamento Europeo en el que participarán estos 25 Estados miembros. Por otra parte, el texto constitucional que, insistimos, que creemos que si las cosas van bien se puede aprobar perfectamente a lo largo de este año y creemos que era un momento muy oportuno. Hay que tener en cuenta que la Constitución Europea va a entrar, ya estaba en nuestras vidas, estaba en nuestras profesiones, estaba en nuestra actividad, estaba en la empresa, estaba en la sociedad, estaba en todas partes. Aunque no mucha gente no supiese, pues nos regimos por muchas normas europeas. Pero ahora a partir de la aprobación de la Constitución española, de la Constitución Europea, pues vamos a estar mucho más influenciados, mucho más integrados, ¿no? Entonces creo que los ciudadanos de aquí, pero sobre todo los ciudadanos que por sus razones profesionales, por razones académicas, por razones de empresa, por razones funcionarios, gobiernos, etcétera, administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, que esta gente que tiene que lidiar con el derecho y con las normas, pues muchas veces, muchos de ellos, pues por su formación o por la época en que realizaron su carrera o su actividad académica, pues desconocían todo sobre el derecho europeo. Entonces hemos considerado que era necesario, como agua de mayo, ahora que estamos en mayo y en decirlo esto, como agua de mayo era imprescindible el que se hiciese un curso para que toda esta gente, técnicos, licenciados, etcétera, etcétera, vayan entrando, vayan adaptándose a esta nueva situación, que en definitiva es una situación que nos va a condicionar toda nuestra vida, de hecho ya nos está condicionando, ¿no? Y en este sentido hemos organizado un curso que se pone en marcha ahora en el mes de mayo, que en principio lo que pretendemos es organizar 2 cursos por año. Es decir, cada curso tendría del orden de 3 o 4 meses más bien de duración. Se realizarían por internet, sería como digo un curso superior para técnicos, para licenciados,
para estudiantes que han terminado la carrera y que quieren especializarse, etcétera, etcétera. Y este es un curso que está organizado por la Fundación Asmos de Euskadi Asculta. Y Euskadi Asculta tiene una gran experiencia ya en cursos online, en cursos por internet, sobre muchas materias, y yo creo que pues este es un curso muy oportuno en todos los sentidos, ¿no? Y en esa labor estamos. Esperemos que dentro de prácticamente una semana, 10 días, vamos a poner en marcha el curso. Ya tenemos ya bastante gente matriculada y yo creo que va a ser un éxito, y porque no por el mérito de quienes constituimos el curso, por cierto, intervienen los profesores más, los especialistas más prestigiosos a nivel de todo el Estado español en esta materia, pero sobre todo también pues porque se va a sentir esa necesidad de conocer el derecho europeo, de conocer las instituciones europeas, porque en definitiva nos condicionan y inciden en nuestra vida diaria de forma constante. Se va a explicar en este curso, Juan Ignacio, imagino, lo que se está comentando aquí, Sí, y sí. mucho más, y además pormenorizado. Sí, sí, sí. Bueno, el curso, de hecho, tiene 22 lecciones, 22 módulos, ¿no? Cada uno un profesor, pues me parece que de 22, de 18 y 19 son catedráticos, pero son varios especialistas en la materia, nosotros también somos especialistas. Y bueno, tiene varias cosas novedosas, ¿no? Yo creo que la más interesante, una de las más interesantes es que es usando pues, la docencia, la formación virtual, la docencia virtual, a través de las técnicas telemáticas, ¿no? Vía internet, vía correo electrónico para una interacción para las dudas, para las cuestiones. Y luego, bueno, yo sí que incidiría en los destinatarios del curso, ¿no? De alguna forma, Euskadi Asculta invitó a Gurutz y hacía tiempo que estaba metido en tema de la Constitución Europea, primero con José Ramón, y luego nos invitó a nosotros, pues es un poco porque también se estaba notando que hacía falta explicar esto, ¿no? Yo creo que, por una parte, coincidió con que luego las administraciones públicas, el IVAP y las diputaciones forales también estaban interesadas pues en que hubiera facilidad para acceder a los tecnicismos, a las implicaciones que tenía todo esto, ¿no? Y entonces, pues, digamos que coincidió el hambre con las ganas de comer, y entonces, pues, ha sido relativamente sencillo, pues, porque había gente muy especializada que estaba en contacto con nosotros y estaba dispuesta a hacerlo. Escrita Asculta ponía toda su infraestructura, y luego las administraciones públicas, la Foral Guipúzcoa, la Foral Vizcaína, el Instituto Vasco de Administración Pública, y bueno, y luego hay otras instituciones que colaboran, ¿no? El Parlamento Europeo, El Consejo Federal del Movimiento Europeo, el nosotros Consejo también Vasco del Movimiento Europeo, en fin. hay muchas instituciones que colaboran. Entonces, partiendo de esta base, los destinatarios diría dos grupos, ¿no? Por una parte, el personal, no solo los funcionarios, sino todo el personal empleado en la administración pública. Es que tiene que saber derecho comunitario, ¿no? Desde un veterinario hasta un ingeniero de caminos que tiene que saber pues el margen que tienen que tener las carreteras